según San Marcos, el capítulo número 3, vamos a leer del versículo número 1 al 5. Evangelio según San Marcos, el capítulo número 3, del 1 al 5. Yo voy a leer, dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes esta noche y nos edifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre tuyo, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Bueno, hermano, permítame, antes de predicar, saludarles esta noche en el nombre del Señor a la hermosa iglesia aquí en Manrique, Versalles, y agradecer al Señor en verdad la oportunidad que me regala de poderles acompañar esta noche. Saludar al hermano Adrián Zapata, a quien le distingo hace mucho tiempo, y quizás más de lo que él calcula, porque Adrián ha sido de esos líderes de la iglesia en su tiempo. Cuando yo llegué hace ya casi 25 años, hermano, me tocó la vigencia de la juventud con ustedes, y siempre lo he recordado y le he admirado, ¿no? Uno a veces espera que la gente se muera para decirle cosas, pero Dios después me dio la oportunidad de llegar al ministerio. Él es un hombre con un recorrido ministerial ya muy amplio. Hemos podido también compartir el trabajo en el distrito, en evangelismo, y bueno, yo agradezco al Señor que Él me permite estar aquí en la iglesia que Él administra, y decirle que el Señor pues le siga bendiciendo mucho a usted, hermano Adrián, a su familia, a la hermana Lady, a Bendaño, a Jefferson y a Anderson, a quienes saludamos en el nombre del Señor. Bueno, Jefferson ya aquí casado con Valentina, y también por ahí vi a la hermana Estefanía, ¿no? La hija de nuestro hermano Héctor Londonio, y el hermano Marcos, también quiero saludarle en el nombre del Señor, y los amigos que hay aquí, cuantos a ellos los saludamos y les damos la bienvenida. Así que muchas gracias por invitarme. No se había podido dar el momento, pero bueno, ya estamos aquí y Dios nos ha permitido llegar. El hermano Adrián entonces me orientaba con relación al tema en esta noche, y él me decía que de avivamiento, ¿no? Que podamos hablar de avivamiento. De hecho, él leyó en Abacú, donde la oración del profeta era pedirle al Señor que avivara su obra en medio de los tiempos, y avivar algo es darle vida a algo. Y pensando en eso, hermano, quiero compartir con ustedes un mensaje. Yo lo he titulado: el cristianismo no es un evento, es una vida. Así que, partiendo de acá, porque lo que queremos es avivamiento, y eso tiene que ver con la vida, porque el cristianismo no es un evento, es una vida. Entonces quise tomar como referencia este pasaje para poder hablar de esas cosas a las que Dios les puede dar vida. Porque los eventos son los acontecimientos circunstanciales, donde las personas acuden según el gusto de su voluntad. Hay eventos de tipo social, hay eventos económicos, eventos académicos, eventos deportivos, eventos religiosos, etc. Y sabe que estaba mirando que por lo general en los eventos se busca a toda costa que las personas se sientan bien, aunque estén mal. Porque el propósito de los eventos no es confrontar a las personas con la realidad.
Por el contrario, en los eventos se busca casi siempre que las personas se olviden de su realidad. Y no se hace con el propósito de enfrentar a las personas con la realidad de su vida. Alguien decía que por eso es que al pueblo hay que darle pan y circo. O sea, un poquito de pan para que no se levante un pueblo con hambre. Y circo es como la manera que buscan quienes gobiernan de poder entretener un poquito a la gente. Yo estaba mirando sobre esta frase y dice que data del tiempo del Imperio Romano, donde para ocultar hechos controvertidos de la administración romana, Roma repartía 300,000 porciones de pan en la mañana y 300,000 porciones de pan en la tarde a los pobres del imperio. Y les construyó un coliseo donde cabían 300,000 personas. El Coliseo romano. Y eso tenía como propósito eso, entretener la gente. Porque a veces los eventos lo que quieren lograr es entretener la gente. Y me gusta porque la iglesia es distinta a todo eso. En el sentido que aquí nosotros no procuramos que la gente se sienta bien, aunque esté mal. Porque nosotros no podemos determinar cómo estamos por cómo nos sentimos. Si hay algo que es bien contradictorio son los sentimientos. Hay gente que se siente muy bien y están muy mal. Y hay gente que se siente muy mal y están muy bien. Es más, hay damas que se han sentido en embarazo y no están. Y le dan todos los síntomas. Y le dan los antojos y comen galleta con colino y todo lo que usted quiera. Pero van donde el médico y les hacen allá, cierto que sí, la ecografía, y dice, señora, pero no está, dice, pero ¿cómo no? Hasta les crece el vientre. Dice, pues, parezco de 5 meses, parece. Pero lo que uno a veces siente no determina nuestra realidad. Dice, sí parece, pero no está. Pero es que inclusive me han sucedido todos los síntomas de una mujer en embarazo. Sí, es posible, pero hay realidades que dicen otra cosa. Y yo me ponía a pensar en eso, porque yo creo que aquí ninguno de nosotros está en contra de lo que podamos sentir, pero lo que nosotros tenemos que enfrentar es realidades. Nosotros aquí no definimos lo que somos por lo que sentimos. Aquí lo que tenemos son convicción en las verdades de Dios y conforme a eso obramos. Es decir, ¿venir a un culto es un sentir o es que yo entiendo que debo congregarme? Es que, mire hermano, ¿a quién le da el sentir de trabajar un lunes en la mañana con un aguacero bien tremendo? Eso no tiene nada que ver con el sentir, pero la gente madruga a trabajar. Una vez he hablado con hermano y dice, hermano, ¿por qué no vino al culto? Porque yo no tenía el sentir. Eso no tiene nada que ver con lo que sientas. Aquí hemos venido al culto con ganas y sin ganas. Para serle sincero. Yo me voy a confesar esta noche porque eso me ayuda a mí a enfrentar mi realidad. Yo he vivido en el segundo piso en la casa pastoral. ¿Y usted cree que a veces han habido momentos donde digo, uy hermano, qué pereza ir al culto, hermano? Aquí me confieso. Por alguna circunstancia. Porque hay situaciones, hermano, que lo confrontan a uno con eso. Pero digo, con todo y eso, ahí estoy. Igual para todo lo que hago, para orar, para ayunar, para cantar. ¿Usted cree que uno a veces, hermano, tiene como esa libertad para cantar? A veces que uno ni quisiera, pero uno canta. A mí me gusta decir no quisiera. A veces triste, pero canta. ¿Y usted cree que yo espero a que me pase alguna cosa a ver si canto? Que si me erizo o no me erizo, eso a mí no me importa. Hermano, que sienta, y si no siento nada, que igual canto. Porque yo no estoy esperando que me motiven a ver si siento algo para cantar. Yo sé que Dios está aquí y le canto. ¿Sí o no? Es decir, siéntalo o no, lo hago, porque el Dios que yo tengo no es un sentir, Él es real. A veces uno ora y no siente a Dios por ningún lado, créamelo. Uno ora, pero digo, bueno, sentirlo es especial, pero si igual no lo siento, sé que por ahí está escuchando mi oración. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo no puedo moverme en medio de la vida cristiana con base en lo que siento, sino en verdades, en convicciones.
Así que esto del avivamiento tiene que ver con eso. Porque la Biblia dice que renovaos pues por medio de la transformación. Y escuchen, no dice de los sentimientos, sino que dice del entendimiento. Así que yo entiendo que el avivamiento se da en la medida que yo pueda entender o comprender las verdades de Dios. Porque si me dedico a sentir y no entiendo nada, puedo fracasar. Porque muchos hermanos hoy recuerdan cómo se gozaron y cómo sintieron y están perdidos, dando a entender que a veces lo que uno siente no es suficiente. Y no es que sentir sea malo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un equilibrio porque estamos frente a una sociedad muy emocionalista. Alguien decía que la religión actual es antropocéntrica y es emocionalista. Entonces a veces se trata como de a ver qué montamos y la gente se emociona. Y yo creo que nosotros no queremos llegar allá. Aquí a cada quien en su relación con Dios puede expresarse como quiera. Pero el deber nuestro no es hacer un evento a ver si la gente se emociona o no. Es nosotros poder estar seguros que la gente conozca al Señor para que puedan permanecer. Lo otro es de cada quien con Dios. Porque nosotros aquí decimos, hermano, venga para acá, pase aquí, vamos a rodearlo, hermano, venga para acá, póngale la mano en la cabeza, rápido, rápido, diga rápido, santo, pero rápido, rápido. Y él dice, ya, listo, habló, ya habló. Porque hay gente que hablando rápido se le enreda la lengua. Y si quiere hágalo, santo sea, ya habló. Y entonces dice, ya lo bautizó el Señor, hermano. Y hasta él lo dice, sí, Señor, ¿cierto, hermana? Y le tenemos testigos. Hermano, si otro tiene que ser testigo de mis experiencias con Dios, mis experiencias con Dios son muy frágiles. Yo no quiero que haya testigos que me digan si sí o no. Yo tengo que estar seguro que eso sea verdad y eso es entre Dios y yo. ¿Sí o no? Porque si no, esto es muy liviano. Y le voy a decir una cosa. Por eso quise leer ahí, porque es que los encuentros con Jesús tienen que producir vida. Los encuentros con Jesús apuntan a que muchas cosas en nuestra vida cambien. Yo estaba en un lugar y recuerdo que pasaron el pastor a saludar. Era un campamento. Entonces él dijo, hermano, perdóneme. Lo que pasa es que viniendo hacia acá me varé en mi carro. Me bajé a desmontar la llanta para organizarla porque me pinché. Y los pernos se fueron rodando, el campamento era en San Jerónimo. Entonces dijo, yo fui a cogerlos y no me di cuenta que venía una tractomula como 80 kilómetros por hora. Y me impactó de frente, así dijo el pastor, y me tiró allá como 40 metros. Yo estaba sentado y yo lo miraba porque él estaba limpio. Entonces me dijo, pastor, no me cree. Yo le dije, bueno, yo sí creo en los milagros, pero aquí en verdad no. Pues yo tengo que ser sincero, ¿para qué me voy a poner yo así? Que no, hermano, yo sí tengo mucha fe. Dijo, no, mentiras, es que eso es lo que yo quería decir. ¿Sabe por qué el pastor no me cree? Porque a menos que sea un milagro, si a usted lo impacta una tractomula a 80 kilómetros por hora, lo deja irreconocible. Y él dijo, eso es lo que vine a decir a este campamento, dijo el pastor, que no es posible que a uno aquí lo impacte la gloria de Dios y uno siga siendo el mismo. Y yo dije, tiene toda la razón. Porque a algunos los impacta la gloria de Dios, se sacuden y siguen siendo los mismos. Pero al que Dios impacta lo deja irreconocible. Alguien tiene que decir qué le pasó. Porque si no, no vale. Un avivamiento donde no haya vida, no vale. Es que sería una contradicción, como dijera alguien contradictoria, porque el avivamiento da vida. Entonces, ¿a qué le apuntamos, hermano? Que estos espacios tienen que invitarnos a reflexionar para que muchas cosas en nuestra vida cambien. Porque decía, el cristianismo no es un evento, es una vida. Y el mensaje de Cristo es distinto, porque Él no vino a hacer un espectáculo. Jesucristo dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Y escúcheme esto, y no larga vida, porque yo estaba mirando que una de las frases en las salutaciones a los reyes era larga vida al rey. Pero él no dijo que venía a dar vida larga, sino abundante. Y le aseguro que hay una diferencia entre largo y abundante. Porque hay
pues es posible que puedan haber vidas largas y no abundantes. Si a usted le dieran a escoger cuánto quisiera vivir, ¿cuántos años viviría? No me lo diga, respóndase, para que vea que a uno siempre le gusta vivir larguito. Pero el dueño de esta iglesia, que pudo haber decidido vivir los años que hubiera querido vivir, decidió vivir solo 33. Él lo decidió, porque él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Dijo: ¿y a los cuántos? Dijo: espérenme, yo les digo cuándo, porque cuando quisieron matarlo, cuando no era tiempo, no dejó, pero él la puso. Pero con solo 33 años de vida, fue la vida más abundante que tocó este planeta Tierra, hermano. Y yo le invito a eso, porque Dios no quisiera de nosotros solo vida larga, sino abundante. Por eso Él dijo: yo vine a dar vida, y vida en abundancia. Pero para que esto ocurra, no se puede ocultar la verdad. Es necesario que alguien nos la diga y que nosotros la aceptemos. Porque es que los religiosos de la época tenían un mensaje para hacer olvidar. Es que, hermano, mire, el mundo vive así. Los que pudimos tener, yo no diría que la dicha de estar en un estadio, sino ¿cómo lo dijera? Porque es que no es una fortuna, ni es una gran oportunidad. Hoy pelean que, hermano, que un cristiano sí puede ir a un estadio. No, yo le dije: ojalá usted supiera lo que allá se vive y no discutiría por tanta cosa. Uno se da cuenta que allá usted lo sacan de la realidad un momento. Usted tiene 90 minutos de gloria, silbe, brinque, grite, pero cuando sale, le toca a usted enfrentar su vida solo, con sus situaciones, con sus problemas, con sus dolores, con sus falencias, con sus frustraciones. Pero ¿sabe qué hace la sociedad? Le dice que 3 días después hay otro evento. Eso es lo que hace. Pero esto es distinto. Ve, hermano, yo no voy a decir que esté correctamente, doctrinalmente correcto, pero déjeme decirle algo que yo he apreciado. Porque yo a veces dije: hermano, párese aquí, vamos a cantar al Señor, olvide todo lo que tiene allá, hermano. Y yo he dicho: ¿y cómo hago? Aquí no vale dejar los problemas afuera para venir a cantar. Entonces cuando me vayan los recojo. Yo nunca he hecho eso. Si yo sé que aquí está el Dios que puede cambiar las cosas, los problemas los traigo es aquí. Yo no los voy a olvidar. Aquí se los expongo. Por eso es que hasta cantando se los digo. No ve que los problemas afuera, aquí que olvídese. Eso lo hacen en los eventos. Olvídese, silbe. ¿Y por qué? Porque allá no tienen cómo resolvérselos. Porque el mundo se ve impotente ante la situación de la gente, y no es para menos decir entretengámoslos, porque aquí no hay quien pueda resolverlo. Aquí es al revés, aquí no entretenemos a nadie, aquí sí hay quien lo pueda resolver. ¿Y cuántos creen que Jesús está aquí esta noche? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos venido aquí a cantarle al Señor y en medio del cántico a exponerle todos nuestros problemas? Es que la gente a veces no sabe uno por qué llora. Dice: ay, hermano, qué hermano tan consagrado, y no hace llorando desde embalado, hermano. Se puede decir así, ¿cierto? Aquí graban las enseñanzas, ¿sí? Ah, estoy en vivo. Hay poder en Jesús. Hermano, mire, es que yo lo digo por eso. Porque esto aquí es diferente. Me deja decir algo, mire. Los religiosos tenían un mensaje para hacer olvidar. Cristo trajo un mensaje para hacer recordar. Ellos querían ocultar la realidad. Cuando hablo de los religiosos es de la época. Cristo vino a descubrirla. Ellos eran hipócritas. Cristo es verdadero. Ellos hacían un evento, Cristo trajo una vida. Así que eso me da a entender que los encuentros con Jesús descubren nuestras debilidades, nos confrontan con nuestra realidad. Y el Señor lo hace no para avergonzarnos. Lo que Él desea es restaurar y arreglar. Yo tengo que entender eso. Aquí no está nuestro Señor Jesucristo para enrostrarnos a nosotros nuestros errores, pero sí con todo amor y sinceridad para mostrarnos que eso puede ser mejor. ¿Por qué razón? Porque nos conviene. Nos conviene que Dios le dé vida a algunas cosas que se pueden estar muriendo en la vida nuestra. Y en este auditorio no hay nadie quien conozca mejor nuestra vida que el Señor Jesucristo. Nadie. Porque aquí hay cosas, hermano querido, que a veces nosotros no se las decimos ni al pastor, ni a la esposa, porque nos pueden avergonzar.
Nosotros tenemos cosas que a veces no se las queremos contar a nadie, pero que el Señor las conoce. Y es maravilloso saber que es Dios quien propicia todos esos encuentros que tenemos con Él, porque Él sabe lo que necesitamos. Lo maravilloso de esta vida cristiana es que los encuentros con Él no son fortuitos. Los encuentros con Él son muy bien calculados. Porque aquí quien pone el sentir y el querer como el hacer por su buena voluntad es Él. A veces pareciera que de la nada surgiera un programa, pero los programas que surgen en la iglesia se hacen a través de una necesidad. Y esa necesidad la identifica Dios en nuestros corazones. Y entonces uno dice, hermano, hagamos esto. Pero eso no es una cosa que se inventa una directiva o un pastor. Hermano, esta iglesia tiene Dios. Y Dios se inventa cosas y programas. Vea, un maestro de nuestra iglesia decía que a veces hay enseñanzas donde lo único que falta es que Dios diga el nombre de uno y el número de la cédula. Que uno es capaz de decir, ese programa lo hicieron solo para mí. Pero yo me sentiría muy orgulloso que Dios inventara un programa solo para mí. ¿Por qué, hermano? Porque me doy cuenta lo interesado que está el Señor conmigo. Yo estaba mirando el encuentro de Jesús con la samaritana. Y uno dice, qué maravilloso es el Señor, porque la Biblia dice que le fue necesario, ¿a quién? A Jesús, pasar por Samaria. Pero ¿con quién iba Él? Con los discípulos. Y como al Señor no le gusta testigos en los encuentros, es que esto es un asunto con Dios nomás. Vea, hermano, si yo voy aquí con 5 o 6 y necesito un favor, ¿a cuántos mando a la tienda? Sí, cierto, uno por lo general busca el más pequeño, el de menor edad. Y amigo, vaya usted y compra. Sí, porque así es. Y fíjese que el Señor le dijo a todos, si se adelantan, y déjeme decir así, compran pan con salchichón y Coca-Cola, que ahorita hablamos. Y dijeron, todos, todos. Señor, ¿y usted solo en el desierto? No, pues qué miedo. Qué miedo el Señor solo en el Dios Todopoderoso, hermano. No, pues qué miedo. Yo creo que los discípulos se preguntarían cosas, hermano, el Señor sí es raro, mandarnos a todos, quedarse él solo, hubiera mandado a alguno. Pero bueno, así es. No, Él no es raro, Él es Dios. Es que Él tenía calculado una señora, hermano, a la que le quería arreglar la vida. Sí, ustedes saben de quién estoy hablando, de la mujer samaritana. Él sabía la hora que llegaba, sabía lo que le pasaba, sabía lo que sentía, sabía lo que tenía y le armó todo un programa para encontrarse con ella. Y usted ya sabe la historia, pero como para resumirla, el Señor la confrontó con la realidad. No para avergonzarla, sino para ayudarla. Porque ella se había movido en un ambiente muy religioso, donde había fracasado en 5 matrimonios. Cualquier cosa que digamos de los matrimonios es una especulación. Pensar que tuvo 5 maridos que murieron sería muy trágico, pero pudo haber sido posible. Pensar que el uno murió, pero que los otros la repudiaron y la divorciaron, pudo haber sido posible. Cualquiera que hubiese sido el escenario, es un escenario triste. Porque si un fracaso matrimonial, hermano, es una herida difícil de sanar, dígame 5. Al punto que cuando lo volvió a intentar, ya no se quiso casar. Al punto que cuando quiso volver a hacer su vida, dijo, no voy más, no sé qué pasará con este. Pero lo que sí dice la Biblia era que ella tenía un lugar donde se congregaba y adoraba. Porque ella se lo dijo al Señor. Ustedes adoran en el monte en Jerusalén y yo en el monte Gerizim. Es decir, casi que le digo, cada quien adora a Dios en su lugar. Usted allá y yo en Gerizim. O sea que se declaró una adoradora, pero una adoradora que estaba viviendo en fornicación. Y el Señor le dijo, llama a tu marido. Y yo creo que ahí fue donde ella miró para los lados a decir, ¿quién sería el chismoso? ¿Quién fue el que le contó? La gente de por aquí no se aguanta nada. Porque el que no conoce a Dios piensa que a uno le cuentan. Pero el que conoce a Dios sabe que a uno no le tienen que contar, que Dios se las sabe todas. ¿Sí o no? Se las sabe todas. Y entonces, cuando ellos avanzan en la conversación, me gusta. Porque la mujer dice,
cuando dejó el cántaro y se fue a anunciar a Jesús, dijo: me encontré con uno que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Es decir, ella reconoció que nadie había tenido la gallardía de decirle lo que había hecho. Parece ser que había vivido en medio de un ambiente donde lo único que le daban era palmaditas en la espalda y donde lo único que le animaban era que pasara un momento bueno y que viniera al próximo culto, y no se dieron cuenta que esto no es para pasar un momento bueno, esto es para tener una vida con Dios de verdad, verdad. Esto no es para gozarme aquí 1 hora y media y después que mi vida sea un calvario. Esto no es para yo llorar aquí 30 minutos y después que no me aguanten en mi casa. Esto no puede ser así, de esa manera. Aquí está el Dios que no le cambia a uno el rato. Aquí está el Dios que le cambia a uno. Es la vida. Porque el cristianismo es una vida. Hermana, a usted le conviene que Dios le mejore su esposo. Y hermano, a usted le conviene que Dios le mejore su esposa. Papás, nos conviene que Dios mejore nuestros hijos. Pastores, nos conviene que Dios mejore la iglesia. Es que nos conviene. ¿Por qué? Porque si es así, esto crece. Si le apuntamos a lo que Dios quiere hacer, esto tiene que cambiar en muchas áreas. Porque el conocimiento que no me mejora para bien no es más que una curiosidad académica. Y yo no creo que aquí pretendamos ser curiosos teológicos y aprender un versículo de memoria, que puede estar bien, pero si eso no me mejora para bien, de nada sirve. Y esa es la queja. La queja: ¿cómo es posible, hermano, que él salte y dance y después se comporte como se comporte? La queja es: ¿por qué él sigue siendo el mismo? No envejece en esas acciones que siempre le hemos conocido. Y usted preguntará: ¿por qué? Pues porque lo he vivido. Y no lo he vivido con otros creyentes, lo viví en carne propia. Y no lo viví en carne propia con mi esposa, conmigo mismo. Con quien mi esposa se preguntaba y se quejaba: ¿cómo era posible que el líder de la iglesia siguiera haciendo mala paga? Me voy a confesar. ¿Cómo es posible que el líder que predicaba se siguiera dejando cortar los servicios y contratar aquí eléctrico propio para que se los conectara? Y entonces me decía: ¿y qué hace la plata? Y me daba rabia y decía: no, me la estaré bebiendo. Es que usted es como su papá. Y yo decía: y usted como su mamá. Porque uno no quiere aceptar errores. Pero a ella le dolía mi forma de ser. Y no me acusaba de adúltero, ni de fornicario, ni de mentiroso. Pero sufría con un muchacho que tenía una mano seca, que había traído del mundo y que no quería corregir. Y que en la iglesia uno se vuelve experto para esconder la mano seca, porque uno siempre quiere mostrar la mano buena. Pero la seca la conoce el Señor. Aleluya. Y ella lloraba, hermano, al punto que yo llegué una vez a la casa y estaba ella, el pastor y la esposa. Y yo me sorprendí, porque el hermano tenía aspiraciones de postularme al ministerio. Y yo dije: ay, hermano, lo de la postulación. Sí, cómo no. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Dios lo bendiga, hermano, porque uno es experto. Dios lo bendiga, pastor. Amén, gloria a Dios. Ay, hermano, siéntese, que es que su esposa nos llamó porque quiere hablar con nosotros un asunto suyo. Y yo tragaba entero, hermano. Uno ahí sentado dice: espere y verá que se vayan, espere. Y yo decía: se me tiró en mi ministerio, se me tiró en el liderazgo, por ponerse a contar chismes, espera y verá, y tal cosa. Pero no es verdad, hermano. Aquí no es que se tiren en lo que uno es. Aquí es que si no nos ayudan, fracasamos. Si alguien no se atreve a ayudarnos, perdemos gente muy buena en la iglesia. ¿Y usted cree que yo no recibí al Espíritu Santo? Dios es tan bueno que aún mala paga lo bautiza con el Espíritu Santo. Pero para que uno reaccione. No para decirle que está bien y que está completo, para decirle que la obra apenas comienza, que tenga la gallardía de aceptar que hay cosas que hay que corregir, que hay cosas que hay que mejorar porque nos convienen. Y entonces yo escuché una enseñanza que decía: ¿usted es justo o pentecostal? Porque lo que dice la Biblia es que Dios, Él no ha visto desamparado ningún justo. Pero si hay pentecostales desamparados, algo pasa. Entonces, hermano, yo empecé a orar porque uno tiene buenas disculpas.
para decirle a Dios por qué tiene una mano seca. Porque muchas cosas de esas y muchas falencias son comportamientos aprendidos. A veces esos son espejos, hermano, que uno vivió. Yo no quisiera hablar mal de mi papá, pero mi papá era así. Mi papá fue un muy buen papá, hasta ahora está vivo, pero mi papá fue un muy mal administrador en la casa. Yo siempre escuché a mi mamá decir: Leo, el diario no rinde, merquemos. Y a mi papá también le cortaban los servicios. Y yo le aprendí. Es que, hermano, lo malo se pega. ¿Qué cosa que aquí se pega? La enfermedad es la que se pega, la salud no se le pega a nadie. ¿Sí o no, hermano Adrián? Si usted está enfermo, hermano, póngase un tapabocas porque es capaz de contaminar 4 o 5. Pero usted bien aliviado, no le pega su salud a nadie, hermano. Esa es la vida que tenemos que enfrentar. A uno se le pegan los malos ejemplos. Imitar lo bueno es tan complejo, pero lo malo es muy fácil. Y sabe, hermano, que yo repliqué eso y a daño que me empezó a hacer. Y yo agradezco al Señor que pude tener ahí a mi esposa que decía: así no es, esto hay que hacerlo de otra manera. Y de poder ir a la presencia de Dios, hermano, a decirle que me ayudara, que yo quería corregirme, que quería cambiar. Porque, hermano querido, el día que Jesús fue a ese culto, ese día de reposo, lo menos que pensó ese hombre que tenía la mano seca era que ahí ese día estaba el que le cambiaría el rumbo a su vida. Y yo no sé cuántos creen que aquí está el que le puede cambiar el rumbo a muchas cosas. A muchas cosas que se pueden morir. Bendito el Señor. Porque mire, hermano, si Dios hoy pusiera en el corazón de alguien arreglar algo en un hogar que se está muriendo, eso es avivamiento, aunque no hables en lenguas. Porque preferiríamos eso. ¿Cuántos hogares se han perdido? Y los dos, Dios los bautiza con el Espíritu Santo y hablan en lenguas y se pierden. Entonces esto hay que enfrentarlo desde ahí. ¿Por qué? Porque nos conviene. Hay cosas que nadie conoce, que solo las conoce Dios y que Él es el único que las puede arreglar. Pero ¿cuántos quieren que Dios nos diga la verdad, aunque nos duela que no la diga? Porque nos conviene. Ella reconoció que se había encontrado con alguien que le había dicho todo cuanto ella había hecho. Así que, hermano, estos cultos de avivamiento es no más que una gran oportunidad de acercarnos a Dios, para que Dios arregle cosas, para que Dios le dé vida a cosas que Él conoce. Porque uno a veces se sorprende, hermano, cuando si alguien de aquí fracasara mañana, uno sabe que ese fracaso no empezó hoy. Que eso fue un asunto que se fue muriendo poco a poco y que la persona no aceptó. Porque, hermano, yo aquí le voy a decir algo. Nadie podrá decir que fracasa y que Dios nunca lo persiguió para que eso no sucediera. Porque Dios es maravilloso. Vea, hermano, si uno pudiera demandar a alguien por acoso, sería Dios. Porque Dios, hermano, usted lo persigue y lo persigue y lo persigue y le echa travesía y le manda una razón y le inventa un campamento y le inventa una vigilia y le inventa una confraternidad. Hermano, a plata que le hemos valido a Dios nosotros. No solo la muerte, a plata más. Dios es capaz de gastarse lo que sea para arreglar a una persona. Se lo compruebo, vea. ¿Cuánto valen 2.000 marranos? Mano Adrián, póngale a 1 millón. Son 2.000 millones. Y la Biblia dice que el Señor quebró una empresa de marranos para salvar un loco. Una legión de demonios se metió en un acto de cerdo. Yo nunca entendí por qué habían echado a Jesús de Gadara, porque la gente se asustó. Dijo: si para salvar a ese loco quebró ayer una empresa, dígame, donde quiera salvar otro, nos quiebra a todos. Porque se fueron por un despeñadero. Hermano, el Señor, hermano, se inventa lo que sea. Si Dios tiene que hacer una convención para salvar uno, Dios no escatima gasto, lo salva. Si Dios tiene que inventar lo que sea para cambiarte la vida a ti, cambiármela a mí, Dios lo hace. Si Dios tiene que armar el programa que sea para poder ayudarnos, Dios lo hace. Es que Dios está interesado en ayudarnos. Aquí está Jesucristo el Señor. ¿Sí o no? Eso es avivar. Hermano, ¿usted cree que cuando Dios puso ese hombre, yo digo que Dios porque Jesucristo es Dios, y le dijo: extiende tu mano? Y escuche, y él dijo: no la sana. Porque donde le diga extiende su mano, uno muestra la buena, ¿sí o no? Pero dijo: no, la sana no, la enferma.
y la mano le fue restaurada. Imagínense la escena. No lo que pasó después con la gente, porque ellos eran duros de corazón. La escena de él, cuando fui a la casa. ¿Usted cree que él tuvo que tener muchos argumentos para decir que Dios lo había cambiado? Yo creo que cuando tocó el timbre, déjeme decir así, ¿cierto, Adrián? Cuando tocó el timbre, tú y la esposa le abrió, y él fue y la abrazó. ¿Usted cree que él tuvo que decirle muchas cosas sobre ese culto? ¿O ella tuvo que preguntar, mi hijo, qué le pasó? Y entonces él tuvo que contarle que a ese culto llegó uno que lo había sanado. ¿Qué sentiría esa esposa si hubiera sido casado cuando sintió las dos manos de alguien que solo la abrazaba con una? ¿Qué irá a pensar la gente que nos rodea cuando vean actitudes muy distintas en nosotros que de pronto no han sido las comunes? Dígame hasta dónde puede llegar una iglesia creciendo así en esa manera. Uno no tendría que hacer un gran esfuerzo en testificar. La gente lo vería. Porque mire, hermano, yo he escuchado cómo en el fracaso de las personas en algunas cosas, uno se da cuenta que la gente tiene razones para tomar decisiones. Yo he visto situaciones de ruptura en medio de las parejas y uno se da cuenta cómo las personas tienen razones. Y yo quiero decir esta noche que si alguien tiene razones para habernos abandonado hace tiempo, ese es el Señor. Si alguien se hubiera querido llenar de razones para no haber seguido lidiando con nosotros, es Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿por qué no lo ha hecho? Él, en vez de llenarse de razones para abandonarnos, se ha llenado de razones para ayudarnos. ¿A usted no le alegra saber que esta noche aquí hay uno que está lleno de razones para corregir muchas cosas en nuestra vida? Que si nosotros pudiéramos en Él aceptar algunas cosas que pudieran estar pasando, ¿cuántos creen que aquí está el que le puede dar vida a esas cosas? ¿Cuántos creen que aquí está el que puede restaurar, que puede arreglar? ¿Cuántos creen que aquí está el que nos puede ayudar? Aleluya, aquí está el que hace que con una palabra todo acabe y vuelva a empezar. Así que esta es una oportunidad de avivamiento. Porque el avivamiento comienza por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que yo les invito, vamos a acercarnos al Señor. No solo para vivir una experiencia, y son bonitas, pero a veces no son suficientes. Sino para poder tener la sinceridad de aceptar que hay cosas que Dios puede mejorar, que nos ayudarán a permanecer. Y yo creo que esta noche aquí está el Señor, que contra todo pronóstico y contra el que quiera. Porque es que el Señor preguntó a la gente si lo sanaba o lo dejaba así. ¿Y sabe qué respondió la gente? Que lo dejara así. ¿Cómo lo va a sanar un día de reposo? Dice, Él entristecido por la dureza, porque hay gente que no te quiere ver cambiado. Porque ya pronosticó que tú eres así. ¿Qué? Ese muchacho, ¿qué? Eso que va. Ese ha sido un rebelde, esa nunca se ha querido. Esa casi que te pusieron un rótulo y no hay nada que hacer. No sé a quién le quisieras creer. Si al que te rotuló o al que te quiere cambiar. Yo creo que es mejor creerle al que nos quiere cambiar. Nos conviene creerle al que nos quiere cambiar. ¿Y cuántos creen que el que nos quiere cambiar está aquí ahora? Ahora. Aquí ahora. El día que yo fui sincero con Dios y pude llegar a mi casa con alegría a decirle a mi esposa que las cosas serían diferentes, ella no me creyó. Y entendí que después de tanto tiempo no era fácil que me creyera. Que entre Dios y yo la íbamos a convencer de que en verdad esa mano seca que tenía había cambiado. Y necesité tiempo. Y yo agradezco a Dios, a ella, y a la sinceridad de los predicadores que sin conocerme pudieron, hermanos, sin prejuicio, decir verdades para poder yo estar hoy aquí. Así que el estar hoy aquí es algo que se lo agradezco a Dios por la gente que Él ha usado para permitirme estar aquí. Porque aquí no está alguien, hermano, que nunca se ha equivocado, que todo lo ha hecho. No, alguien que se ha tenido que corregir y que a pesar de eso Dios me ha dado grandes oportunidades
para poderle servir. Así que yo quisiera orar esta noche con mucha sencillez y con mucha sinceridad para que el Señor le siga ayudando. Y usted va a orar por mí para que el Señor me siga ayudando. Porque aquí todos necesitamos la ayuda del Señor. Así que el Señor hizo una invitación ese día como la quiero hacer yo esta noche. Porque Él ve lo que la gente quiere ignorar. Y cuando Él entró a ese culto, a lo primero a lo que le puso el ojo fue al de la mano seca. Ay, qué lindo es el Señor. Él ve lo que otros quieren ignorar. O lo que otros al mirarlo rechazan o juzgan o critican. Pero cuando Él entró, le puso el ojo al de la mano seca. Aleluya. Oremos. Aquí está el Señor. Dios le va a poner en el corazón que usted la quiera, que usted la ame. Y entonces al de la mano seca fue al que invitó y le dijo: ven, ponte en medio y extiende tu mano, la seca. Y la Biblia dice que él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. ¿Quién esta noche necesita aquí que una palabra del Señor sane el corazón, restaure cosas, que Dios perdone? Que esas manos secas, hermano, que pudieran ser la razón por la que mañana hubiera un fracaso, sea mejor hoy la motivación para ver a Dios obrar en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que nos guarde, que nos dé vida.